Hola a todos, hoy nos adentraremos en el enigma del monstruo de Florencia, una serie de crímenes que ha desconcertado a Italia. Prepárense para descubrir los misterios detrás de esta oscura historia. Desde los idílicos paisajes de la Toscana, donde el Renacimiento floreció y el arte se convirtió en un faro para la humanidad, emergió una sombra que durante décadas ha desafiado la lógica y aterrorizado a una nación, el monstruo de Florencia. Este enigma, que se niega a ser sepultado por el tiempo, no es solo la historia de una serie de asesinatos brutales, sino también la crónica de una investigación plagada de errores, juicios controvertidos, teorías conspirativas y, lo más perturbador de todo, la persistencia de preguntas sin respuesta. Aunque la mayoría de los crímenes atribuidos al monstruo de Florencia tuvieron lugar entre 1974 y 1985, el verdadero punto de partida de esta macabra saga se remonta a 1968. En el tranquilo pueblo de Signa, a las afueras de Florencia, se produjo un doble homicidio que, en su momento, fue catalogado como un crimen pasional. Barbara Locci y Antonio Lobianco, dos amantes, fueron encontrados muertos en un coche. La mujer había sido disparada y el hombre degollado. Pietro Pacciani, un granjero local con un historial de violencia y una reputación turbia, fue rápidamente arrestado y condenado por este crimen. Sin embargo, su condena fue anulada posteriormente por falta de pruebas, dejando en el aire la primera pieza de un rompecabezas que nadie sabía que se estaba formando. Este caso de 1968, aunque aparentemente resuelto en su momento, se convertiría en el crimen semilla, un antecedente que años más tarde sería vinculado a la serie de asesinatos que aterrorizarían a Italia. La pistola utilizada en Signa, una Beretta calibre 22, resurgiría como el elemento común en los crímenes posteriores, un hilo conductor que uniría los puntos de una pesadilla. A medida que avanzaba la década de 1970, la tranquilidad de la campiña florentina fue brutalmente interrumpida por una serie de dobles homicidios que compartían un patrón inquietante. Las víctimas, casi siempre parejas de jóvenes amantes, eran atacadas en coches en zonas apartadas y boscosas, lugares que prometían intimidad, pero que se convirtieron en escenarios de horror. El 14 de septiembre de 1974, Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini fueron encontrados muertos en un automóvil cerca de Borgo San Lorenzo. Este fue el primer crimen que, con el tiempo, se atribuyó al monstruo de Florencia por las características de la escena del crimen y, lo más importante, la munición de calibre 22 utilizada, que coincidía con la de Signa. Luego, el 6 de junio de 1981, en la localidad de Mostiano di Scandicci, Giovanni Foggi y Carmela De Nuccio fueron asesinados de manera similar. La brutalidad de los ataques se intensificó con cada incidente. El asesino no solo disparaba a sus víctimas, sino que también realizaba mutilaciones post-mortem, extrayendo partes de los cuerpos de las mujeres. Estas mutilaciones, particularmente la extirpación de los genitales femeninos, se convertirían en la firma macabra del asesino, añadiendo una dimensión de horror y ritualismo a los crímenes. El 23 de octubre de 1981, en Calenzano, Michele Fabriziani y Giovanna Migliori fueron las siguientes víctimas. Los asesinatos no solo causaron pánico entre la población local, sino que también generaron una intensa presión sobre las autoridades para que encontraran al responsable. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de la Toscana, y la idea de que un depredador acechaba en la oscuridad se convirtió en una constante. Los primeros años de la década de 1980 marcaron el punto álgido de la actividad del monstruo. El 19 de junio de 1982, en Baccagliano, Antonella Migliorini y Paolo Mainardi fueron asesinados. Los detalles de cada crimen se volvían más espantosos, y la frustración de la policía crecía a medida que las pistas se desvanecían y el asesino parecía eludir la captura con una facilidad escalofriante. El 29 de julio de 1984, en Vicchio, los franceses Jean-Michel Craveichvili y Nadine Mauriot fueron brutalmente asesinados. Este crimen fue particularmente impactante debido a la nacionalidad de las víctimas, atrayendo la atención internacional hacia el caso. La ferocidad de los ataques y la aparente impunidad del asesino llevaron a la población a un estado de terror colectivo. El último crimen atribuido al monstruo de Florencia ocurrió el 8 de septiembre de 1985, en Scopeti, donde dos jóvenes alemanes, Horst Wilhelm Mayer y Uwe Jens Rusch, fueron asesinados. Este fue el crimen más notorio y, a la vez,
el que generaría el mayor escrutinio y controversia en la investigación. La escena del crimen de Scopetti era particularmente perturbadora, con evidencias que sugerían que el asesino había pasado un tiempo considerable con los cuerpos, realizando mutilaciones extensas y dejando una huella de depravación. La investigación de los crímenes del monstruo de Florencia es, en sí misma, un laberinto de complejidades. La policía italiana se enfrentó a un desafío sin precedentes, y sus métodos, a menudo, resultaron ser más perjudiciales que útiles. La falta de coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, la presión mediática y política, y la ausencia de técnicas forenses avanzadas en ese momento, contribuyeron a una serie de errores garrafales. Inicialmente, la atención se centró en la teoría del crimen pasional y en la búsqueda de individuos con motivaciones personales. Sin embargo, a medida que los asesinatos se repetían y el patrón se hacía evidente, la naturaleza del depredador comenzó a tomar forma. La idea de un asesino en serie, un concepto relativamente nuevo en Italia en ese momento, comenzó a cobrar fuerza. Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación fue la serie de pistas falsas y las acusaciones precipitadas que se hicieron a lo largo de los años. Decenas de sospechosos fueron interrogados y algunos incluso arrestados, solo para ser liberados por falta de pruebas. Esta búsqueda desesperada del asesino llevó a la policía a perseguir teorías que, en retrospectiva, parecían descabelladas. Si te está atrapando esta historia del monstruo de Florencia, dale un like y suscríbete para más contenido intrigante. Sigamos desenterrando los detalles de este enigma. En 1983, la investigación dio un giro dramático con el arresto de Pietro Pacciani. El mismo hombre que había sido absuelto del crimen de Signa en 1968 se encontró nuevamente en el centro de la tormenta. La evidencia en su contra era principalmente circunstancial. Testimonios de vecinos que lo describían como un hombre violento y perturbado, el descubrimiento de objetos personales de las víctimas en su propiedad, aunque la cadena de custodia de estas pruebas fue cuestionada, y su notorio historial de maltrato a animales y a su propia familia. Pacciani fue juzgado y en 1994 condenado por 7 de los 8 crímenes del monstruo de Florencia, excluyendo el de 1968. La opinión pública estaba dividida. Muchos creyeron que finalmente se había encontrado al monstruo, mientras que otros dudaban de su culpabilidad, argumentando que las pruebas eran débiles y que Pacciani era un chivo expiatorio. Sin embargo, el veredicto no duró mucho. En 1996, el Tribunal de Apelación de Florencia anuló la condena de Pacciani, citando la falta de pruebas concluyentes. La alegría de Pacciani duró poco, ya que la Fiscalía recurrió la absolución ante el Tribunal de Casación, que ordenó la celebración de un nuevo juicio. Antes de que este nuevo juicio pudiera llevarse a cabo, Pietro Pacciani murió en 1998, dejando el misterio de su culpabilidad o inocencia en la oscuridad. La muerte de Pacciani, lejos de cerrar el caso, lo abrió aún más. Los fiscales, convencidos de que Pacciani no había actuado solo, desarrollaron una nueva teoría: que existía un grupo de individuos, apodados los compañeros de merienda, compagni di merende, que lo habían ayudado en los crímenes, o que incluso eran los verdaderos asesinos. Esta teoría llevó al arresto y juicio de Mario Vanni y Giancarlo Lotti, dos conocidos de Pacciani con antecedentes penales menores. Vanni fue condenado por 4 de los asesinatos del monstruo, basándose en el testimonio de Lotti, quien afirmó haber presenciado algunos de los crímenes. Lotti, a su vez, fue condenado por complicidad en varios de los asesinatos. La credibilidad de Lotti fue un punto de gran controversia, ya que era un hombre con problemas mentales y su testimonio era inconsistente. Las condenas de Vanni y Lotti, aunque brindaron un cierre legal para algunos, no lograron convencer a todos. La idea de que un grupo de hombres mayores y socialmente marginados fueran los responsables de crímenes tan brutales y metódicos chocó con la imagen de un asesino en serie inteligente y elusivo. Con el paso del tiempo, y a medida que las teorías oficiales parecían no encajar del todo, surgieron otras hipótesis, algunas más fantasiosas que otras. Una de las más persistentes y perturbadoras es la teoría de la secta satánica. Esta teoría sugiere que los crímenes del monstruo de Florencia no fueron obra de un solo individuo o un pequeño grupo, sino de una secta de alto nivel que realizaba sacrificios humanos con fines rituales.
Los detalles de las mutilaciones post-mortem, la extracción de órganos y el aparente carácter ritual de los crímenes, especialmente la extirpación de los genitales femeninos, alimentaron esta teoría. Algunos incluso sugirieron que estas mutilaciones eran para obtener partes del cuerpo, para rituales de magia negra o para la venta en un mercado negro de órganos. Esta teoría cobró fuerza con la aparición de nombres de alto perfil, incluso de personas influyentes en la política, la economía y la sociedad italiana, que supuestamente estaban involucradas en esta secta. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas que vincularan a estas figuras con los crímenes, la idea de una conspiración en la cúspide del poder italiano se convirtió en un elemento persistente en el folclore del monstruo de Florencia. Un elemento crucial en la investigación fue el arma del crimen, una pistola Beretta calibre .22. Esta arma, o al menos la munición disparada por ella, fue el hilo conductor que unió todos los crímenes, desde el de 1968 hasta el de 1985. Sin embargo, la propia arma nunca fue encontrada. La incapacidad de las autoridades para recuperar la pistola ha sido una de las mayores frustraciones de la investigación. Su ausencia ha alimentado especulaciones sobre su destino. Fue destruida, escondida por el asesino o por alguien más para encubrir la verdad. La Beretta .22 se ha convertido en un símbolo del enigma, una pieza faltante que podría haber resuelto el rompecabezas. Más de 4 décadas después del último crimen atribuido al monstruo de Florencia, el caso sigue siendo un enigma, sin resolver en la mente de muchos. A pesar de las condenas de Pacciani, Vanni y Lotti, la sensación de que la verdad completa nunca salió a la luz persiste. Las preguntas abundan. ¿Fue Pietro Pacciani el verdadero monstruo, actuando solo o con cómplices? ¿Fueron Vanni y Lotti los únicos culpables o formaban parte de un grupo más grande? ¿Existe una secta satánica involucrada, como sugieren algunas teorías? ¿Se cometieron errores irreparables en la investigación que impidieron la captura del verdadero responsable o de todos los implicados? El caso del monstruo de Florencia no es solo una historia de crímenes sin explicación. Es también un estudio de la psique humana, de cómo el miedo colectivo puede distorsionar la percepción de la realidad y de cómo la búsqueda de respuestas puede llevar a callejones sin salida. Es un recordatorio de que, incluso en la era de la ciencia forense avanzada, algunos misterios se resisten a ser desvelados. Mientras las respuestas definitivas sigan eludiendo a la justicia, el enigma del monstruo de Florencia perdurará, un testimonio inquietante de crímenes que se niegan a ser enterrados por el tiempo. Y así, la sombra del monstruo de Florencia continúa proyectándose sobre la bella campiña toscana, un recordatorio sombrío de que, a veces, la verdad permanece oculta en la oscuridad. Gracias por ver el video. Si te ha intrigado el enigma del monstruo de Florencia, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este misterio con tus amigos. ¡Hasta la próxima!